Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión, que el día de hoy es muy bienvenida, en el sentido que tenemos a una gran colaboradora de muchos años con nosotros, la doctora Silvana Cruz, quien nos va a acompañar el día de hoy con un tema muy importante. Antes de pasar a presentarla y brindarle pues la más cordial bienvenida, pues quiero agradecer a la doctora Mireya Reyes, quien está con nosotros conduciendo, y gracias a su entusiasmo recordamos que es posible este ciclo de conversatorios que estamos iniciando en este año de 2025, en el cual, bueno, hemos denominado InfoFESI, conversatorios que inspiran, porque precisamente la idea es brindar un panorama general de tantas temáticas que tienen los archivos. Nosotros sabemos que nuestra profesión, en este caso la archivística, es tan variada, tan multidisciplinaria, tiene tantos tópicos que nos permiten pues hablar de infinidad de aspectos que enriquecen, voy a decirlo así, la vida del ser humano. El día de hoy vamos a ver precisamente cuál es la contribución que uno de los tantos tipos de archivos que existen, como es el histórico, apoyan para la vida del ser humano, desde la parte personal, la historia local, la historia de las instituciones, del país, en fin, de muchos tópicos. En este sentido, pues igual, si me permiten, voy a dar una pequeña semblanza de la doctora Silvana para poder proceder a darle la palabra a la doctora Mireya y que nos enriquezca un poco más. Ella nos va a estar coordinando este conversatorio, además de que tenemos invitados como alumnos que también de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos están enriqueciendo con su visión y con sus perspectivas, pues lo que va a ser este conversatorio. Precisamente agradecemos a Vanessa Galicia y a Noemí Márquez, pues su presencia también con nosotros. Más adelante ya la doctora Mireya nos estará haciendo esas referencias y atendiendo la dinámica que vamos a seguir llevando. Bien, si me permiten, entonces, pues procedo pues a dar una breve semblanza de la doctora Silvana, la cual, pues bueno, nada más es muy breve, dada la experiencia que tiene ella. La doctora Silvana Elisa Cruz Domínguez es doctora en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, investigadora nacional nivel 1. Realizó un diplomado en Organización de Archivos de la Escuela de Estudios Bibliográficos y Documentarios de Madrid, España, y ha tomado varios cursos relacionados con historia, paleografía, diplomática, archivística y práctica docente. Durante 8 años laboró en el Archivo General de la Nación como analista de documentos de los siglos XVI al XVIII y fue coordinadora regional de archivos municipales del Instituto Mexiquense de Cultura. Desde 1995 es maestra de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha impartido las asignaturas México Prehispánico, Seminario de Historia del Estado de México, Administración de Documentos, Archivística, Paleografía y Diplomática, Lectura y Bibliotecas, el proceso de la investigación 1 y 2, temas selectos de Historia de México, entre tantas otras. Actualmente es tutora del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido varias tesis sobre archivística, cultura escrita y promoción de la lectura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha participado como cotutora de algunas tesis de maestría y doctorado en el posgrado mencionado. Es coautora además de diversos catálogos publicados por el Archivo General de la Nación y de algunos libros, capítulos de libros y artículos. Ha impartido diversas conferencias en foros nacionales e internacionales y sus principales líneas de investigación son archivística, cultura escrita e historia colonial de México. Con esta breve semblanza, pues damos inicio a este conversatorio. Le damos la más cordial bienvenida
a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la doctora Silvana. Ya ella nos ha acompañado varias veces en nuestra facultad y les decía que en este 45º aniversario que estamos celebrando, vamos a tener el honor yo estoy segura de contar con su presencia en el festejo que vamos a tener en el mes de septiembre para que estén todos muy atentos y vayan haciendo su espacio de tiempo y pues de dinerito. Bueno, gracias. Doctora Mireya, le doy la palabra. Como siempre, pues muy agradecida pues por darse el espacio para seguirnos en estas charlas, ¿verdad? Que como bien comentó la doctora Celia, pues se pretende que contagiemos con estos temas el entusiasmo por la investigación, el conocer más de la archivística, ¿no? En todos sus tópicos, en todos sus ámbitos. Y bueno, esta tarde tenemos a la doctora Silvana Elisa Cruz Domínguez. Bienvenida, doctora, para que nos comparta un interesante tema desde la perspectiva de los archivos históricos, y la charla se denomina Los archivos históricos en la construcción de la historia local. Muy bien, le cedo la palabra, doctora, y bienvenidos todos a los que nos están acompañando. Y bueno, recordarles que al final de la charla pueden hacer sus preguntas, compartirnos sus preguntas a través del Facebook Live para que nuestra invitada nos pueda, pues, ahí pueda profundizar un poco más con respecto a las dudas o comentarios que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar nuevamente en la Universidad de San Luis Potosí. Gracias a la doctora Celia Mireles y gracias a la doctora Mireya Reyes por la invitación con un tema. Es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Porque he trabajado en archivos y he trabajado desde la perspectiva de investigadora. Entonces, de lo que les voy a narrar hoy, pues prácticamente lo he vivido casi todo. En los últimos años, los archivos han adquirido un papel fundamental en la recuperación de la memoria y en la promoción de principios democráticos, buen gobierno, transparencia, participación ciudadana y de justicia. Ahora se entiende que la función primordial de un archivo es asegurar los derechos sociales a la información, la educación y la cultura, al permitir el acceso al conocimiento de nuestro pasado, compartido a través de documentos que benefician a la comunidad. Por eso mismo, ofrecen un servicio esencial a la ciudadanía, muy relacionado con el desarrollo equitativo de la sociedad, actuando como instituciones públicas que cumplen roles tanto culturales como administrativos. El archivo histórico es un lugar donde se guardan y preservan documentos y materiales de valor histórico. Estos archivos son fundamentales para el estudio de la historia de una entidad, ya sea una institución, una ciudad, un país o cualquier otra organización. La importancia de los archivos históricos radica en su capacidad para conservar la memoria colectiva y permitir a las generaciones futuras aprender del pasado. La custodia y protección del patrimonio es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, por lo que es crucial conocerlo, comprenderlo y valorarlo. Para lograrlo es necesario promover programas que fomenten un compromiso ciudadano, promoviendo así una ética y cultura de su cuidado dentro del conjunto social. Por eso mismo, la educación juega un papel fundamental como herramienta para alcanzar estos objetivos.
La historia local y regional ha tenido una creciente importancia en el panorama historiográfico contemporáneo, especialmente en América Latina desde las décadas de 1970, 1980 y 1990. La historia local se relaciona intrínsecamente con las escalas regional, nacional, fronteriza, transnacional y global. De forma paralela, los archivos históricos se erigen como fuentes primordiales e imprescindibles para la labor investigadora de los historiadores. Y bueno, como sabemos ahora, no son únicamente los historiadores los que visitan los archivos históricos. Podemos encontrar físicos, médicos, psicólogos, de todo tipo de profesionales podemos encontrar en los archivos históricos. Solamente que la tradición es que los historiadores vayan a los archivos, ¿no? Hacia la década de 1970, don Luis de González y González provocó un cisma en la historia mexicana con dos textos fundamentales: Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de Gracia, e Invitación a la Microhistoria. El primero fue publicado en 1968 y el segundo en 1973. Con estos libros, don Luis escribía un nuevo tipo de historia, una historia local y regional, apoyada en fuentes locales y nacionales, archivos nacionales, archivos históricos municipales, archivos notariales, archivos parroquiales, archivos personales, familiares, orales, etc. Antes de esta época, la mayoría de los libros de historia estaban fundamentados en los libros de historia nacional, que en realidad eran, de acuerdo con don Luis González, una microhistoria de la Ciudad de México. O sea, él decía, es que la que llamamos historia nacional, en realidad es una microhistoria de la Ciudad de México, porque no toma en cuenta a los demás espacios de la geografía nacional. Para don Luis González, la historia local debía escribirse en un constante diálogo con la historia nacional. Durante el desarrollo de sus investigaciones, sufrió las vicisitudes que la mayoría de los historiadores que intentaban consultar archivos históricos locales, pues, o sea, hemos sufrido, ¿no? Porque llegamos a los archivos municipales. O sea, cuando les leí la primera parte de esto, de que los archivos son democráticos, buen gobierno, transparencia, participación ciudadana, en realidad lo leía yo con un poco de sarcasmo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Dice don Luis González: se hurgó con provecho en el Archivo General de la Nación, el del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y el de la Confederación Nacional Campesina, los archivos de notarías y judicial de Jiquilpan, los municipales de Zaguayo y San José de Gracia, los parroquiales de Cojumatlán, Manzanita y San José, y media docena de archivos privados. Las aportaciones muy interesantes del Archivo de Asuntos Agrarios sirvieron para construir básicamente el capítulo sobre la reforma agraria de los años 30. Por otro lado, la consulta de este archivo y del General de la Nación se facilitó sobremanera por la clasificación y catalogación de los fondos, lo experto del personal encargado de ellos
y las facilidades proporcionadas por sus jefes. Ahí empieza lo feo. El caótico archivo notarial de Jiquilpan hubiera sido inaccesible sin la ayuda del juez de primera instancia, licenciado Juan Lubián. Él puso un par de mozos para que removieran las enormes masas de papel amontonadas en un cuarto húmedo y sobrepoblado de alacranes, arañas, tarántulas y 1000 diferentes bichos. No hubo suerte con los archivos municipales. El desaguayo está embutido en una letrina de la cárcel. Por puro azar, encontré en aquel mazacote algunos libros de acuerdo de los municipios del último tercio del siglo XIX. En Cojumatlán solo guardan lo último. El archivo municipal de Jiquilpan fue destruido por los cristeros en 1927 y de entonces acá los municipios no han juntado nada. Los archivos parroquiales, continúo citando, resultaron la principal fuente escrita de la historia de la comunidad josefina. Por lo que se refiere a colecciones particulares, fueron muy útiles para el trabajo los libros de cuentas del difunto don José Dolores Pulido. Pongan atención porque en todos estos archivos que estoy mencionando es donde vamos a encontrar las fuentes para la historia local. Entonces, los archivos parroquiales resultaron la principal fuente escrita de la historia de la comunidad josefina. Por lo que se refiere a colecciones particulares, fueron muy útiles para el trabajo los libros de cuentas del difunto don José Dolores Pulido. Los papeles de varia índole acumulados por mi madre, los diarios de Federico y Bernardo González Cárdenas, los álbumes fotográficos de Arcelia Sánchez y Honorato González, la numerosa documentación reunida por doña Rosa González Cárdenas y la magnífica biblioteca y archivo del profesor José Ramírez Flores. También me proporcionó papeles de gran importancia y observaciones de varia índole el ingeniero Bernardo González Godínez. Resultó particularmente rendidor el archivo particular de mi madre, doña Josefina González Cárdenas. En él se conservan los papeles relativos a las asociaciones devotas de la localidad. Ahí se guarda una abundante correspondencia. Hay entre una numerosa documentación algo muy útil, los cuadernos de gastos de la casa. Ella los ha escrito sin interrupción durante 60 años. Mediante la confrontación de documentos, deduje la exactitud de amplias parcelas de la tradición oral, es decir, los archivos orales, aquellas memorias que nuestros mayores nos daban, ¿no? Dice, cuando no hubo textos dignos de fe que la respaldaran, di por falsa la información. O sea, ya vimos cuáles tipos de archivos nos sirven. O sea, realmente son todos los archivos, ¿no? Archivos empresariales, archivos locales, todos los archivos de empresa, los archivos personales, los archivos familiares, los archivos que donan algunas personas a las universidades, a los propios archivos estatales. Entonces, todos estos archivos, pero él hizo un trabajo que realmente hacíamos todos en aquellos años.
Voy a leer ahora una parte de un artículo de 1973 de Sergio Ortega Noriega, titulado Archivos Históricos Regionales y Locales, un proyecto de catálogo. Y dice: con el propósito de auxiliar a los historiadores en su labor de investigación y contribuir a la preservación del patrimonio documental de la nación, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas concibió la idea de elaborar un catálogo general de los archivos mexicanos que contienen material de interés para la historia. Quienes trabajamos en el campo de la investigación histórica, tropezamos con el grave problema del abandono en que se encuentran los archivos, ya que solo una mínima parte de ellos goza de los elementales cuidados para su preservación. ¿Y qué decir de la clasificación y catalogación de sus acervos que los habiliten para el trabajo de investigación? Lamentable es en verdad el estado de la gran mayoría de los archivos históricos mexicanos, cuya simple identificación es aún desconocida por los estudiosos de la historia. Esto decía en 1973. Pues más de 50 años después, el panorama es aún más desolador en muchas partes de la República. Aunque la perspectiva del inmenso trabajo que requiere la habilitación de los archivos históricos es capaz de desanimar a cualquiera, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas comprende la imperiosa necesidad de una acción conjunta de los historiadores para iniciar un programa de actividades en pro de la preservación de nuestro patrimonio documental, en peligro de sufrir pérdidas irreparables. A esta preocupación responde el proyecto de elaborar un catálogo general de archivos regionales y locales como primer paso a una acción de mayor envergadura en la solución del problema. O sea, en efecto, pues en aquellos años, fíjense que la historia se realizaba no con documentos de archivo. O sea, y aun cuando el libro de Ranke había surgido a fines del siglo XIX, en el que demostraba que la historia, para ser conocida y para ser científica, debía de tener testimonios archivísticos, pues como se encontraban en condiciones tan deplorables, pues se recurría únicamente a los libros que había. Yo creo que San Luis Potosí, ahora que existe esta licenciatura, ha cambiado, me imagino, lo que voy a leerles ahora, ¿no? De acuerdo con Alfonso Martínez Rosales, la trayectoria conocida hasta hoy de los archivos de la ciudad y del estado de San Luis Potosí es tan triste que conviene comenzar a cernir la información para proyectar luz en la sombra, o sea, hablar de quienes han trabajado en su favor y de lo que se ha logrado. El claroscuro puede dar una aproximación más real sobre ellos. En cuanto a quienes pugnaron por la conservación de los archivos, la gran destrucción comenzó en el siglo XIX y se prolongó hasta el presente. En el siglo XVI fueron los notarios o escribanos. Entre quienes en el siglo XIX lucharon por la conservación de los archivos, aunque aisladamente, destaca el licenciado Primo Feliciano Velázquez. Él, incluso, como su obra de rescate,
coronó su obra de rescate publicando su magnífica colección de documentos para la historia de San Luis Potosí. Y en el siglo XX, la labor de don Rafael Montejano y Aguiñaga es imponderable, misma que canalizó hacia la Academia de la Historia Potosí, la cual, con el apoyo y la eficacia de su presidente, el doctor Alberto Alcocer Andalón, y por mano del licenciado José Francisco Pedraza y don Alejandro Espinosa Pitman, comenzó en mayo de 1976 la obra que había de fructificar en la institucionalización de la conservación del patrimonio documental histórico del estado de San Luis Potosí. El libro de actas de la Academia de Historia Potosina contiene de 1977 a 1978 una serie de notas que indican cómo en su seno se originó y cristalizó la idea de la fundación del Archivo Histórico de San Luis Potosí. Qué maravilla que existan personajes así. Y según tengo entendido, existe un centro de documentación precisamente de don Rafael Montejano y Aguiñaga. El Archivo Histórico de San Luis Potosí se inauguró el 23 de febrero de 1979, gracias al esfuerzo sostenido por largos años de un grupo de potosinos encabezados por Rafael Montejano y Aguiñaga, quienes desde 1953 se dieron a la tarea de procurar el rescate y la organización de los acervos histórico-documentales del estado de San Luis Potosí. Tarea larga y difícil que ha continuado hasta nuestros días. Yo recuerdo cuando estuve de estancia ahí en San Luis, recuerdo que llevé a mis alumnos a una práctica, les daba, me parece, archivos históricos, los llevé a una práctica a Mixquic y me platicaba el archivista que llegó de pronto un señor cuando él recién estaba nombrado como archivista ahí en Mixquic, que llegó un señor a decirle, ¿y me va a seguir vendiendo el papel? O sea, que los anteriores archivistas habían vendido, porque de pronto no eran realmente archivistas, ¿no? Quienes estaban ahí, pero no es una cuestión exclusiva de Mixquic. Ahora que les comente lo que ha pasado en el Estado de México, en el Estado de Puebla, o sea, tenemos muchísimas historias del abandono, de la venta de archivos, de la inundación, o sea, de tantas peripecias que pasan los archivos municipales. Ahora les voy a hablar de la imponderable labor de la doctora Alejandra Moreno Toscano, quien asumió el cargo de directora del Archivo General de la Nación en 1977. Como destacada docente del Colegio de México, asumió su papel con gran entusiasmo. Pronto puso las bases para rescatar todos los fondos nacionales que se encontraban dispersos en muchos sitios de la Ciudad de México. Para agosto del mismo año, de 1977, se fundó el Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos en sus primeros años era en verdad un Sistema Nacional de Archivos. Estaba compuesto por jóvenes profesionistas, pero con grandes ánimos por rescatar los archivos. En 1988
se publicó la Guía General de los Archivos Estatales y Municipales de México, coordinada por la maestra Patricia Ochoa, encargada de esta sección precisamente en el Sistema Nacional de Archivos. En el prólogo de esta guía, Patricia alude a quienes antes se dedicaron a reseñar el estado de los archivos históricos en México, como Manuel Carrera Estampa y Lino Gómez Canedo, que reconocieron la riqueza de la documentación histórica y se acercaron a ella para difundirla. Pero, dice Patricia, al comparar la cantidad de referencias que sus trabajos reportan con la que ahora hemos acumulado, nos damos cuenta que las cosas cambiaron en grado considerable. Y es que en esta época, el Archivo General de la Nación, que para ese tiempo ya estaba en Lecumberri, tenía también en sus instalaciones un CONALEP que tenía la carrera técnica de archivista. Así era y todos los que estábamos en el Archivo General de la Nación realizando nuestros trabajos de catalogar, de difundir la información del archivo, dábamos clase en ese CONALEP. Y entonces se diseñó todo un programa para rescatar los archivos municipales. Y entonces nos llevábamos a los alumnos, a nuestros alumnos del CONALEP, nos lo llevábamos a rescatar los archivos municipales. Yo recuerdo haberme llevado a Puebla y a Michoacán a los alumnos, ¿no? Entonces, todo esto es derivado de la idea que tenía Alejandra Moreno Toscano, una enamorada de los archivos, como muchos de nosotros. Creo que logramos transmitir a nuestros alumnos el amor por los archivos. Dice esta Patricia que al revisar la guía se notará que en México se empieza a contar con una verdadera red nacional de archivos con rasgos de homogeneidad en su funcionamiento técnico que propician su difusión y aprovechamiento. Producir esta serie significó para el Archivo General de la Nación dos retos principales. Por una parte, la coordinación de casi todos los trabajos operativos de rescate y organización de esos archivos, lo cual requirió los esfuerzos de no escasas dimensiones, y por la otra, la producción, concentración, análisis y organización de toda la información que en ella se da a conocer. Los gobiernos estatales y municipales de México conservan cantidades sorprendentes de documentos que son testimonio del quehacer cotidiano de las instituciones públicas de cada región, cuya antigüedad no pocas veces se remonta hasta el siglo XVI. El que hoy sea posible publicar tanta información sobre ellos se debe a innumerables esfuerzos colectivos de ordenación documental, tarea en la que han participado ciudadanos voluntarios, archivistas profesionales y, por supuesto, los propios gobiernos estatales y municipales que desde hace ya varios años han aceptado y financiado esta labor. En realidad, hasta hace 12 años, casi nadie sabía con certeza de la existencia de gran parte de estos acervos documentales y menos se sabía dónde localizarlos. Se fueron descubriendo poco a poco en bodegas abandonadas a su suerte, en misteriosos tapancos o en cárceles viejas. Aquí se le pasó
señalar los rastros. En talleres mecánicos también rescatamos archivos. Por supuesto, casi todos habían perdido su orden original, es decir, aquel en el que fueron producidos, lo que los hacía aparecer como auténticos montones de papeles antiguos o inservibles, cuyas condiciones de higiene repelen cualquier intento de acercamiento. Por eso, si mágicamente nadie o casi nadie se había atrevido a terminar de destruirlos. Y es que sí, hasta esa época, muchos de los archivos municipales se conservaban, aunque estuvieran aventados. En estos días, los presidentes municipales los destruyen, pero sin el menor remordimiento, sin un amor por su identidad, ¿no? La historia local, al igual que la historia regional, constituye un campo de trabajo interdisciplinar, ubicándose en la frontera entre la historia y la geografía. También puede potenciarse su relación con la antropología, la economía y la sociología, dependiendo del enfoque temático. Es decir, si quieres hacer un estudio social, un estudio económico, un estudio antropológico, ¿no? O sea, la historia local, pues es una historia que debe de construirse, como decía don Luis González y González, en estrecho diálogo con la historia nacional. Ahora les voy a comentar, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, era sobre un poblado del Estado de México llamado Jaltocan. Fue mi primer acercamiento a la historia indígena otomí. Y fui muy entusiasta, fui a Jaltocan. Ahora, grande mi desilusión que nadie sabía de la gran importancia que había tenido Jaltocan como, como un reino otomí. Nadie sabía en el pueblo. Y bueno, ni hablar de que existiera un archivo. Recuerdo que me mandaron a otro poblado y tampoco tenían archivo. Igual me sucedió con mi tesis de maestría, que fue sobre Jilotepec, y me fui a Jilotepec también. Aquel archivo que se había registrado, que se había rescatado, ya nadie sabía en el pueblo dónde se encontraba. Bueno, ¿y para qué platicarles de mi tesis doctoral? Que lo mismo pasó con Pachuca. No encontré más que algunos archivos, pero privados, archivos que ya formaban parte de una asociación de archivos privados. Entonces, por eso les comentaba hace un momento acerca de este discurso de que los archivos permiten la democracia y la rendición de cuentas y todo eso. O sea, eso es mero discurso político, porque la realidad de nuestros archivos municipales es de verdad vergonzosa, ¿no? Bueno, voy a abreviar un poco. Voy a hablarles de la importancia de los archivos históricos. Debemos de ser conscientes de que es preciso tomar acciones para conservarlos y para lograr su acceso. Yo cuando estuve como coordinadora de archivos históricos municipales del Estado de México,
me iba, junto con la archivista, me iba a organizar el archivo, a describirlo. Antes habían ido jóvenes de la Universidad Iberoamericana, también en estos programas de los docentes para rescatar archivos, también fueron a Ocoyoacac. Después se construyó un edificio en Ocoyoacac para museo y archivo. Entonces, pues todos estábamos así fascinados. ¿Y qué creen? No sabemos dónde está el archivo. O sea, ¿qué es lo que pasa? No hay continuidad en los municipios. Los presidentes municipales duran 3 años y desafortunadamente el puesto de archivista se volvió un puesto político. Entonces se le otorga, a ver, ¿quién tuvo más votos? Que el PRI, hay que darle el puesto de archivista, que ellos pongan a quien quieran. Y entonces recuerdo que en el municipio de Texcoco pusieron a un invidente en el archivo, imagínense, como si los documentos estuviesen en braille. Otra amenaza para los archivos históricos es el deterioro de los documentos y los materiales almacenados. El paso del tiempo, la humedad, los insectos y otros factores pueden causar daños irreparables en los archivos, lo que pone en riesgo la información histórica que contienen. Por esta razón, es fundamental tomar medidas de conservación y preservación adecuadas para garantizar la integridad de los archivos. Desafortunadamente, la organización de los archivos dificulta para que entren los propios investigadores a organizar la documentación. O sea, como tenemos que organizar los archivos de acuerdo con el principio de procedencia, entonces los investigadores pues se les hace bastante difícil esto, ¿no? Y se prefiere clasificar por contexto. Pero bueno, eso tendría que ser una discusión entre los profesionales archivistas que pudiesen aceptar, por lo menos reflexionar acerca de esta posibilidad de clasificación para que la ciudadanía también entre a clasificar en los archivos. Bueno, en la era digital, o sea, ahora los archivos se están digitalizando, pero desafortunadamente algunos no saben lo que hay que hacer para digitalizar, como en el caso del Estado de México. Se anunció con bombos y platillos que se dedicaron no sé cuántos millones de pesos a la digitalización del archivo histórico. Y entonces se contrató a una empresa que lo único que hacía era destruir los hilos que unían a los expedientes y dejar una masa informe de documentos. O sea, tenemos el caos físico ahora y digital también, porque como no se describió, no se hicieron metadatos, se digitalizó de una forma, pues digamos que analfabeta digital. Ahora, decía, con esto de las humanidades digitales, la posibilidad que tenemos de consultar los archivos a distancia, eso es una verdadera maravilla, ¿no? O sea, no nada más tenemos estos casos tan terribles de los que les he hablado. Tenemos casos como el Archivo Municipal de Coahuila, el de Colima, que tienen
unos archivos municipales que verdaderamente son archivos, ¿no? Entonces, con estos archivos históricos digitalizados, ya tenemos mayor posibilidad de hacer nuestra historia local, ¿no? De hacer historia regional. Si analizamos críticamente los esfuerzos de digitalización de archivos locales y estatales y su impacto en la investigación de historia local, considerando tanto las oportunidades como los desafíos, calidad de imágenes, metadatos, acceso a documentos no digitalizados, porque si bien los documentos digitalizados, pues necesitamos de un software, de un hardware, o sea, necesitamos de instrumentos, ¿no? ¿Y qué pasa si cuando se hacen obsoletos esos sistemas? Entonces, tendríamos que pensar también en la forma en la que los archivos se puedan consultar de forma presencial y no virtual. Tendríamos que encontrar esa forma, ¿no? Para asegurar el futuro de los archivos históricos, es necesario contar con el apoyo de las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Es importante promover la conciencia sobre la importancia de los archivos históricos y garantizar su preservación a largo plazo. Solo así podremos seguir aprendiendo del pasado y construir un futuro más informado y consciente de nuestra historia. En conclusión, la historia local y los archivos históricos son campos intrínsecamente ligados que ofrecen un vasto potencial para la investigación. La comprensión de las metodologías archivísticas, el desarrollo de herramientas para la gestión de la información histórica y el análisis crítico de las fuentes primarias locales son esenciales para avanzar en el conocimiento de nuestras comunidades y regiones. Esta charla pretende fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre archivistas e historiadores interesados en explorar estas convergencias y en desarrollar nuevas perspectivas para la investigación en historia local a través del invaluable patrimonio documental custodiado en los archivos históricos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Silvana. Realmente enriquecedora esta charla. En lo personal me ha removido bastantes recuerdos que tuve como archivista municipal y todas las necesidades que vemos. Pareciera que un archivo municipal tiene las mismas condiciones y se repite una y otra vez en todos los demás. Podemos ver esas fotografías con imágenes de archivos abandonados que han sido afectados por microorganismos, que han sido saqueados por las mismas autoridades públicas y que no se les ha dado el valor que estos requieren, sin ellos saber que realmente son la memoria de la historia local y que bueno, si no nos es posible rescatarla, si no nos es posible tener estas joyas documentales, pues no será posible que el municipio o la localidad pues tenga una memoria, tenga una historia. Así es el impacto de esto como consecuencia, ¿no? Realmente Sí. pues somos apasionadas de los archivos municipales, de la historia local, porque sabemos lo que implica y hemos tenido la experiencia y a quienes no han tenido la oportunidad de acercarse a estas joyas documentales, a estos fondos históricos, pues les hacemos la atenta invitación a que los visiten,
¿verdad? Y que además de conocer sus condiciones reales, bueno, pues que se adentren a ellos y que puedan encontrar esa historia todavía no conocida para nadie. Albergan sus fondos documentales grandes historias que han quedado en el anonimato porque todavía nadie las descubre, ¿verdad? Y están esperando esos expedientes a que alguien los desempolve y que se interese en leerlos. Cualquier persona puede tener acceso a ellos sin tener que ser historiador, sin tener que ser archivista y siendo un ciudadano, ¿verdad? Un estudiante, una persona interesada en la historia bueno, vamos a iniciar en la historia de su propia localidad. Grandes joyas documentales que podemos encontrar. Bastante interesante, doctora Silvana. Estoy segura que ha sido una charla inspiradora para los que nos puedan escuchar a partir de esta transmisión, pero también pues en esa retransmisión que posteriormente se va a realizar para quienes no nos pudieron acompañar. Y bueno, muchas felicidades y mi agradecimiento por haber aceptado la invitación para estar aquí el día de hoy. Y bueno, ahora nos toca escuchar a nuestros alumnos, a nuestra comunidad estudiantil. Y bueno, tenemos para ello dos invitadas, estudiantes de octavo semestre de la UNAM. Aquí está presente comunidad San Luis, FESI, UASLP, y bueno, también nuestra comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental de la UNAM. Para ello, pues ellas nos van a poder hacer unas preguntas, bueno, tienen la oportunidad de hacer alguna pregunta a nuestra invitada y pues adelante, chicas, si gustan, cedo la palabra a Vanessa para que pueda hacer su pregunta correspondiente. Buenas tardes, muchas gracias, profesora Mireya. Antes que nada, le agradezco por invitarme. Me gustó mucho su ponencia, es muy enriquecedora. Me presento, yo soy Vanessa, estoy en octavo semestre y yo estoy en el área de archivo histórico. Tengo algunas preguntas, más que preguntas, es como una opinión más para que, bueno, es más una opinión suya. La primera es, considera que se debe de emplear capacitaciones enfocadas en archivísticamente en los estados o en las localidades. Por supuesto, pero no, o sea, no únicamente capacitar, ¿no? Yo creo que debíamos de concientizar a las autoridades. Fíjate que aquí en Toluca no sabemos dónde está el archivo histórico. Y esa es una pena. Y se dieron muchos cursos, muchas capacitaciones, pero ahora las autoridades pues tienen secuestrado el archivo. No sé yo dónde está, ni mis alumnos que los he enviado a preguntar, ni yo misma he ido y no, nadie, el secretario del ayuntamiento, que es el encargado del archivo, no sabe dónde está. Sí, por supuesto que creo que debe de haber cursos, o capacitaciones para de organización archivística, ¿no? Para tener bien los archivos. No sé si la doctora Mireya te contó el caso de Sara, una estudiante de la misma licenciatura, me parece, que entró a trabajar en una empresa constructora y le tocó a ella entrar a organizar planos y llevar el control documental de
todo el tren de Chalco a la Ciudad de México. Me parece que todavía sigue ahí tu compañera. Espero haberte respondido. Sí, y a lo que comenta doctora Silvana, pues sí, y realmente nuestra colega, nuestra alumna Sara, pues se enfrentó a un enorme reto. Uno de ellos, trabajar con ingenieros civiles, hablar el mismo lenguaje para que ella ahora, a partir de ese momento, pudiera aportar, sí, desde la archivística fue recibida con mucho en un principio con cierto recelo, pero ahora pues es imprescindible en su trabajo y ella está muy a gusto colaborando, pero sí implicó un reto bastante fuerte para ella. ¿Esto qué significa? Que como archivistas pues podemos desempeñarnos en cualquier ámbito empresarial o público, pero después de ahí irnos especializando en materia. Ya lo comentaba la doctora Silvana, de toda esa gran diversidad de tipologías de archivos en los que nos podemos desempeñar. Y muchas veces cabe la duda. Por ejemplo, un alumno me dijo, me interesan los archivos clínicos, ¿hay alguna especialidad? Y le dije, no, es suficiente con que tú te desempeñes desde los fundamentos teóricos de la archivística, la metodología, porque recuerda que la metodología es la misma para toda la tipología de archivos. Y de ahí pues deriva justamente muchas veces la duda, pero ese es el reto también de enfrentar, ¿no? Sí, pero hay una norma también de los archivos clínicos, ¿no? O sea, no hay pierde. No. Sí, claro. Empapados con esta historia institucional, ¿no? Con la misma organización empresarial y de ahí pues empezar a aportar, sin nunca despegarnos de la parte teórica, de la parte práctica, ¿no? Y de la normativa. Es muy importante, siempre pegándonos a la archivística, ¿no? A la legislación archivística y por otra parte a la legislación institucional. Muy Sí. bien. ¿Quisieras hacer alguna otra pregunta, Vane? Sí, nada más una última pregunta. Gracias por responderme lo que acabo de preguntar. Es muy interesante también. Y ya nada más para darle la palabra a mi compañera Noemí. Este, ¿Qué considera usted que sea relevante en los archivos estatales y municipales que tengan los archivos históricos aquí en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México tienen bastantes archivos, ¿no? Tienen todos los archivos nacionales. Tienen em, bueno, el archivo histórico de la Ciudad de México tiene, pero verdaderas joyas, ¿no? Todas las actas de cabildo en las que se iban dando los terrenos a los conquistadores, ¿no? Entonces se puede, o me parece que ya se hizo una historia de cómo estaban conformadas las calles, a quién pertenecían las casas. Es una maravilla. Tienen los archivos de notarías, ahí los archivos nacionales de notarías, los archivos nacionales de la Secretaría de la Defensa. O sea, los archivos municipales, los documentos más relevantes son las actas de cabildo, desde luego, ¿no? Estos son pues los archivos estatales igualmente, ¿no? Todas las disposiciones del Ejecutivo, este, eh, el Archivo Histórico del Estado de México, por ejemplo, tiene documentos acerca de la creación del Instituto Científico y Literario, de las bibliotecas que se van abriendo. O sea, son de una riqueza, pues, prácticamente inconmensurable, ¿no? Imposible de contabilizar toda la riqueza de los archivos históricos municipales, estatales.
porque tú de pronto vas a ver un documento al cual no le das importancia, ¿no? Pero al ir viendo toda la serie documental, te quedas verdaderamente asombrado con los documentos que encuentras en esa serie. Pues sí, espero haber respondido tu pregunta, Vanessa. Sí, muchas gracias. Muy bien, solo quisiera agregar, si les hacemos de nuevo la invitación a acercarse a esos archivos locales donde está la verdadera historia. Y ya les decía, historias no contadas pueden encontrar ahí. Y ya, si se quieren acercar a los archivos, pues que genera la presidencia, que genera el cabildo, esas actas de cabildo son una joya porque ahí pueden encontrar también pues las obras que se van realizando, las actas de cabildo se toma, es una evidencia, ¿verdad? De la toma de decisiones que va haciendo, pues se va haciendo en cada administración, ¿no? Muy bien. Ahora pues le damos la palabra a Noemí Márquez para que pueda hacer su pregunta. Tienes la palabra, Noemí. Gracias. Buenas tardes, doctora Mireya. Buenas tardes, doctora Silvana. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias. Su charla estuvo increíble. La verdad es que también vemos la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva del historiador que le apasionan todos estos temas. Y me gustó mucho. Muchas gracias. Y bueno, una de mis preguntas son dos. Espero que pueda responderlas. La primera es sobre lo que usted nos estaba diciendo, que en su experiencia propia sobre los archivos municipales que están muy mal atendidos, tanto gubernamentalmente como pues por las personas que laboran. ¿Usted qué acciones puede decir que recomienda a los ciudadanos para apoyar la conservación de su patrimonio documental? Ya que si no está el apoyo del gobierno, pues al menos hay personas que yo creo que están interesadas, ¿no? ¿Usted qué recomendaría a estas personas que, aunque no son profesionales, quieren resguardar su patrimonio? No hace mucho leí un artículo que en Tlaxcala varias personas estuvieron como luchando para que no cerraran su archivo histórico. Sí, yo pienso que tiene que ser desde el gobierno, ¿no? Desde la Secretaría de Educación o Secretaría de la Cultura. O sea, ellos son los que deben de apoyar. Por ejemplo, cuando yo entré de coordinadora de archivos históricos municipales, pedimos el apoyo del director de, del Instituto de Cultura para que él enviara cartas a todos los presidentes municipales para que o bien ellos o bien los secretarios del ayuntamiento acudieran a un curso de capacitación que les estábamos dando en una semana, ¿no? Y entonces, o sea, como fue del gobierno, pues todos vinieron, ¿eh? O sea, no hubo ausencias, todos se presentaron. Y no solamente el presidente, en caso de que no pudiera, venía el secretario del ayuntamiento. Y entonces yo me llevaba a mis alumnos a organizar o a rescatar algunos archivos municipales. Fue de verdad una experiencia muy, muy bonita, pero te voy a decir algo que desafortunadamente ocurre en las instituciones. Entonces, como yo me iba a los archivos con mis alumnos, en la oficina mis compañeros me acusaron de aviadora, porque yo no iba a la oficina. Pues dije, pues
Es que los archivos municipales no se arreglan en el escritorio. Hay que ir a los municipios, ¿no? Pero desafortunadamente eso me pasó. Me acusaron con el director de ser aviadora. Entonces yo sí recomiendo eso, ¿no? Que sea a través de una institución. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Noemi? Son dos preguntas, ¿verdad? Si Sí, quieres gracias. formular la segunda. Gracias por su respuesta, doctora Silvana. Es muy interesante, ¿no? Saber que necesitamos este apoyo, porque aunque tengamos una ley general de archivos, de que siempre nos dicen que debemos de respetarla, pues al final muchos municipios, como usted ya nos decía en la charla, pues no tenían ese interés, ¿verdad? Pero bueno, mi siguiente pregunta es, ¿usted eh, qué papel cree que juega las tecnologías en la digitalización y protección de archivos históricos municipales? Como usted ya nos decía, la ignorancia tecnológica está causando más mal que bien en este momento. ¿Usted qué recomendaría para que los profesionales en archivística o otro profesional que le interese este tema haga las cosas bien cuando ya esté digitalizado o cuando se quiera digitalizar un archivo? Bueno, primero se tiene que partir de un plan, ¿no? Un plan de digitalización. Y entonces, para que poder llevar a cabo este plan, los documentos tienen que estar clasificados y descritos. O sea, no podemos digitalizar documento por documento sin haberlo descrito antes. Algunos dicen, no, es que con la digitalización se clasifica solo el material. Es mentira. Te digo, se hace el caos tanto físico como virtual. Para mí la tecnología es maravillosa, con todo lo que se podría pensar, ¿no? Que por ser mayor, ya la tecnología me parece mala. No, no, no. Imagínate, ahorita estoy tomando un diplomado en inteligencia artificial. Entonces, pues yo creo que debemos de estar al día con la tecnología, tanto los docentes como los archivistas. Y es que el director del Archivo Histórico del Estado de México que hizo esa barbaridad era un arquitecto. Pero hay arquitectos cultos. Este arquitecto, pues se ve que no era enemigo de la cultura. Así que la tecnología tiene esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo antes podía consultar fácilmente los documentos del Archivo General de la Nación, aquí desde casa, algunos que estaban digitalizados. Pero ahora, no le puedo hacer zoom, no sé, le cambiaron. O sea, cada nuevo director que llega cambia lo que ya estaba bien. Entonces yo ahora tengo problemas para, para hacer zoom, para poder dar vuelta a la página. Por ejemplo, podías dar vuelta a la página y consultar el siguiente, y ahora no, ahora tienes que salirte del primer documento, volverle a dar al siguiente. Entonces, documentos que yo consultaba, por ejemplo, le daba al buscador Toluca Maíz y me aparecían todos los documentos y los podía consultar así igual de rápido. Ahora no. Ahora llegó un nuevo director y no sé qué hicieron con la digitalización, que ya no me es tan sencillo consultar los documentos desde mi casa. Tengo que andarle encargando
a la doctora Mireya, oye, por ahí este documento necesito, ¿no? Pero sí, hay, hay problemas cuando no se sabe utilizar o mejorar la tecnología. O sea, eso de que llegue un archivista y quiera cambiar todo porque todo lo hicieron mal, eso es mentira, es mentira. O sea, hay que tener continuidad en los archivos y sobre todo continuidad en las cosas que están bien hechas, en las verdaderas buenas prácticas. Las buenas prácticas archivísticas eran, por ejemplo, que se cosían los expedientes. Y entonces tú te encuentras los expedientes cosidos, pero son de 1940 hacia atrás. Desde que dijeron de las buenas prácticas archivísticas, está hecho un caos. Un caos. Ya no hay esas buenas prácticas archivísticas. El registro, ¿no? Bueno, ya te quiero dar otra charla. Espero haberte respondido, Noemí. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a nuestras dos estudiantes que pues pudieron animarse a hacer a las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Pues nada más quisiera agregar con respecto a lo que comentaba doctora Silvana. Pues yo creo que el verdadero problema en la historia local y en los archivos municipales pues radica en ese avance y retroceso que justamente ha usted hecho énfasis que tienen pues los municipios. Ese avance cuando un presidente pues se anima a explorar un poco acerca de, bueno, qué es lo que hay en un archivo, ¿no? O que más bien necesita un documento que lo ampare, que él necesita presentar y se da mucho el caso de los problemas de límites territoriales. Es en ese momento cuando el síndico, el presidente tienen conocimiento de que existe un acervo documental que les puede salvar para presentar las evidencias, ¿no? Hasta Sí, ese momento es cuando voltean a mirar el archivo. Y cuando no, pues también como archivistas tenemos que iniciar de ahí, que partir de ahí, llevarles el archivo a sus manos, dárselo a conocer a los ciudadanos a través de exposiciones documentales para que también el ciudadano tenga ese interés por voltear a mirar a los archivos y para hacerles también la invitación y comentarles que pues ese archivo histórico puede ser consultado por cualquier persona, ¿verdad? Por fortuna. Y que si bien es a través de las tecnologías, pues qué mejor, ¿no? Pero, insisto, el verdadero problema radica en ese avance y retroceso que tienen los archivos. Muchas veces más retrocesos por desafortunadamente que avances, ¿verdad? Pero si seguimos e insistimos en que los archivos municipales y el trabajo que se realice debe ser permanente para evitar esos retrocesos y volver a empezar y muchas veces en condiciones peores de cómo se recibieron, pues ahí está ese punto que debemos de cuidar con entusiasmo, con mucho cuidado, para que no sean retrocesos, sino solamente avances y acompañados y con todo el rigor que podamos tener con la Ley General de Archivos y hacerla valer, ¿verdad? Bueno, sí. quisiera agregar algo, doctora, para ir concluyendo esta charla. ¿No tenemos alumnos de San Luis? Pero está el ingeniero Gerardo, quien está en este momento representando a la comunidad UACLP. Ingeniero Gerardo, si quieres hacer una pregunta, te cedo el micrófono. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, doctores, doctoras que están aquí presentes. La verdad es una plática enriquecedora. Como ya saben, bueno, pues yo no soy del área, la verdad, pues he ido aprendiendo mucho
dentro de la facultad. Yo me enfoco más al área de digitalización, la parte de abrir ese enfoque, los archivos digitales, de importancia. Y es algo interesante el cómo es la realidad que se vive en nuestro, pues ya país, ¿no? O sea, que a veces existe la documentación, pero no tiene ese impacto, ¿no? No sé cómo podamos generar, no la necesidad, sino la importancia a las nuevas generaciones sobre la importancia de los archivos históricos, archivos de nuestras comunidades, porque después de todo, pues es la historia de nuestra localidad, el impacto que ha vivido, todo esto. ¿Cómo podemos generar esa importancia a las nuevas generaciones que a lo mejor desconocen estos temas o a lo mejor no saben mucho de esto, doctora? ¿Cómo podemos generar ese impacto a las nuevas generaciones? Por ejemplo, aquí en Toluca tenemos una chica que maneja muy bien el TikTok. Y entonces ella ha hecho varios TikTok de los archivos, de los archivos municipales, la importancia que tienen pues los archivos, la paleografía, por ejemplo, que les ha interesado a los jóvenes, ¿no? Haciendo exposiciones. Cuando estuve yo ahí en San Luis dando esta clase, recuerdo que mis alumnos hicieron una exposición que era tanto de biblioteca como de archivo y centro de documentación, y la hicieron ahí en el patio central de Rectoría. Estuvo muy bonito, ¿no? Así, tal vez haciendo exposiciones, programas de radio, de Facebook, pues lo que interesa a los jóvenes ahora en Instagram, ¿no? Hacer, hacer promoción de los archivos históricos y de la historia local. Y ahí ustedes tienen el Colegio de San Luis, que ha hecho, pues, excelentes obras de historia local y regional. Ok, sí, suena interesante porque a veces es la situación, a veces como que hay que saber usar los medios en los jóvenes, ¿verdad? En este caso, para la cultura. Y es algo interesante. Pues muchas gracias, doctora. Esa será mi pregunta. Sí. Sí, Más sí, bien gracias. era yo quien quería preguntar a los alumnos de San Luis, les quería preguntar cómo están sus archivos municipales. Porque ya sabemos que el archivo histórico va bien, que el archivo judicial va bien, que el archivo legislativo está bien, pero yo quisiera saber cómo están ahora los archivos municipales, que yo me imagino que están bien, porque ya está la licenciatura en archivo o gestión documental, ¿no? Me parece que es el nombre que se le ha dado ahora. Sí, pues muchas gracias, Mireya. Sí. Muchas Se llama gracias. archivística y gestión documental y ya nada más para ir cerrando, doctora, pues yo le puedo dar un poquito de razón de los archivos municipales de San Luis. Una alumna justamente que se llama Reina Montes, que a quien tuve oportunidad de impartirle clase, pues yo les platicaba también de este mundo de la historia local y bueno, ella fue quien se interesó en pues sí adentrarse un poco más. Y justamente en el municipio de Mixquic, se llama. Ella está ahí también trabajando y esperamos que la podamos invitar para que ella nos comparta un poco de su experiencia, de todo lo que ella ha visto en el entorno local en San Luis Potosí, porque pues realmente son enriquecedores también sus archivos, porque vamos a tener en unos meses una charla con archivistas municipales también para quienes estén interesados en el tema.
Pues muchas gracias, doctora Silvana, por su tiempo, por compartir sus experiencias. A nuestras alumnas, bueno, quienes se dieron también el espacio para estar aquí en esta interesante charla. Y bueno, a la doctora Celia Mireles, quien pues nos da la oportunidad para llevar estas charlas a nuestra audiencia, que pues se interesa por estos temas. Y pues, excelente tarde al ingeniero Gerardo, ¿verdad? También, quien está ahí apoyándonos siempre a la orden en la parte técnica. Pues muchas gracias, excelente tarde para todos. No sé si nuestra invitada quiera agregar algunas palabras para dar por terminado, por concluido esta charla. Pues únicamente agradecer a la doctora Celia Mireles también por la oportunidad y pues que decirles que estoy a su disposición para algunas dudas que tengan, algunas inquietudes acerca de lo que hoy hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que esta charla haya sido inspiradora para muchos de ustedes. Gracias. Excelente tarde.